Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y enos aquí un día más, listos y listas para practicar esta lección divina. Aquí tienes esta servidora que te va a guiar y acompañar en todos los pasos de la lección divina del día de hoy. Así que dispón de los próximos 30 minutos, apaga todo lo que te pueda distraer, busca una Biblia católica, preferiblemente un cuaderno, un lápiz, y comencemos con esta práctica que nos va a llevar a la escucha de la voz de Dios, que nos va a hablar directamente al corazón. Vamos a terminar de meditar la palabra y vamos a sentir que Dios nos ha hablado de alguna manera. Entonces, quédate hasta el final. Eh, Te pido que si es primera vez que me visitas aquí en el canal y andabas buscando algo sobre la lección divina, puedes complementar este video con los videos teóricos que he dejado del curso completo de lección divina, totalmente gratuito, cuyo enlace lo vas a encontrar abajo en la casilla de descripciones. Entonces, con estos videos que publico de lunes a sábado, haremos las prácticas día a día. Entonces, acompáñame, vamos a comenzar recordándote que es muy importante tu apoyo con el dedito arriba aquí en el video para que así YouTube nos promueva muchas más personas y nos dé a conocer. Gracias y comencemos. Comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que oremos juntos. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Voy a leer en voz alta, te invito a que sigas la lectura conmigo y lo importante de este paso es leer la lectura siempre en voz alta. Entonces comencemos. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Y dentro de este primer paso de la lección divina, luego de haber leído el texto, nos debemos hacer esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Y esto nos va a llevar a releerlo
a subrayarlo, a buscar las concordancias con otras lecturas de la Biblia y ir detallando todos esos detalles que posteriormente me irán llevando a la meditación. Entonces comencemos. Bien, entonces debo comenzar por puntualizar que en el Evangelio de hoy empieza el último discurso de Jesús llamado discurso apocalíptico. Es un largo discurso que será el asunto de los evangelios de los próximos días, hasta el final de esta última semana del año litúrgico. Para nosotros, eh, que estamos viviendo en este presente, en este siglo, el lenguaje apocalíptico es extraño y confuso, pero para la gente pobre y perseguida de las comunidades cristianas de aquel tiempo, era la manera que todos entendían y cuyo objetivo principal era animar la fe y la esperanza de los pobres oprimidos. El lenguaje apocalíptico es fruto del testimonio de fe de estos pobres que a pesar de las persecuciones y a pesar de lo que veían, seguían creyendo en que Dios estaba con ellos y que seguían siendo el Señor de la historia. Vamos a los versículos 5 hasta el 7. Son los primeros 3 versículos y nos encontramos con la introducción del discurso apocalíptico. En los días anteriores al discurso, Jesús había roto con el templo. Recordemos Lucas 19, 45, 48. Había roto también con los sacerdotes y con los ancianos, recordemos Lucas 20 del 1 al 26, con los saduceos en Lucas 20, 27, 40, con los escribas que explotaban a las viudas en Lucas 20, 41, 47. Y al final vemos en el Evangelio de ayer que teje el elogio de la viuda que dio en limosna todo aquello que poseía. Lucas 21 del 1 al 4. Ahora, en el Evangelio de hoy, al oír cómo algunas personas hablaban del templo, de cómo estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, Jesús responde anunciando la destrucción total del templo. De esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Al oír este comentario de Jesús, los discípulos preguntan, Maestro, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están para ocurrir? Lógicamente ellos quieren más información. El discurso apocalíptico que sigue es la respuesta de Jesús a esta pregunta de los discípulos sobre cuándo y el cómo de la destrucción del templo. El Evangelio de Marcos informa lo siguiente sobre el contexto en que Jesús pronunció este discurso. Dice que Jesús había salido de la ciudad y estaba sentado en el monte de los olivos. Marcos 13, versículos 2 al 4. Allí, desde lo alto del monte, tenía una vista majestuosa del templo. Marcos nos dice que eran solo cuatro los discípulos que fueron a escuchar el último discurso. Y al comienzo de su predicación, 3 años antes, allí en Galilea, las multitudes iban detrás de Jesús para escuchar sus palabras. Ahora, en el último discurso, hay apenas 4 oyentes: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Eso lo dice Marcos capítulo 13,
versículo 3. Eficiencia y buen resultado no siempre se miden por la cantidad. Ojo con eso. Vamos, perdón, al versículo 8 de este capítulo de Lucas y vemos y nos enfocamos en el objetivo del discurso. Miren y no se dejen engañar. Los discípulos habían preguntado, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Jesús empieza su respuesta con una advertencia. Miren y no se dejen engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo, yo soy y el tiempo está cerca. No les sigan. En época de mudanzas y de confusión siempre aparecen personas que quieren sacar provecho de la situación engañando a los demás. Esto acontece hoy y estaba ocurriendo en los años 80, época en que Lucas escribe su evangelio. Ante los desastres y guerras de aquellos años, ante la destrucción de Jerusalén del año 70 y ante la destrucción de la persecución de los cristianos por el Imperio Romano, muchos pensaban que el fin de los tiempos estuviera llegando. Y hasta había gente que decía, Dios ya no controla los hechos, estamos perdidos. Por esto, la preocupación principal de los discursos apocalípticos es siempre la misma: ayudar a las comunidades a discernir mejor los signos de los tiempos para no dejarse engañar por las conversaciones de la gente sobre el fin del mundo, que dicen, miren y no se dejen engañar. Luego viene el discurso que ofrece señales para ayudarlos en el discernimiento y así aumentar en ellos la esperanza. Vamos a los versículos de 9 hasta el 11 y encontramos las señales, estos son los últimos versículos, encontramos las señales para ayudar a leer estos hechos. Después de esta breve introducción empieza el discurso propiamente dicho. Dice la palabra, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se aterren, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, pestes y hambres en diversos lugares, y habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Para entender bien estas palabras, es bueno recordar lo siguiente. Jesús vivía y hablaba en el año 33. Los lectores de Lucas vivían y escuchaban en el año 85. Ahora, en los años 50, entre el año 33 y el año 85, la mayoría de las cosas mencionadas por Jesús ya habían acontecido y todos los conocían. Por ejemplo, en varias partes del mundo había guerras, aparecían falsos mesías, surgían enfermedades y pestes, y en Asia Menor los terremotos eran frecuentes. En un estilo bien apocalíptico, el discurso enumera todos estos acontecimientos, uno después de otro, como señales o como etapas del proyecto de Dios en la andadura de la historia del pueblo de Dios, desde la época de Jesús hasta el fin de los tiempos. La señal. ¿Cuáles son las señales? Primero, los falsos mesías, que nos habla en el versículo 8. La segunda señal, guerras y revoluciones, nos habla el versículo 9. Tercera señal, nación contra nación, un reino contra otro, versículo 10.
Cuarta señal, terremotos en varios lugares. Versículo 11. Quinta señal, hambre, peste y señales en el cielo. Versículo 11. Hasta aquí el Evangelio de hoy. El Evangelio de mañana traerá una señal más, la persecución de las comunidades cristianas, que lo encontraremos a partir del versículo 12. El Evangelio de pasado mañana traerá dos señales más, la destrucción de Jerusalén y el inicio de la desintegración de la creación. Así, por medio de estas señales del discurso apocalíptico, las comunidades de los años 80, época en la que Lucas escribe su Evangelio, podían calcular a qué altura se encontraba la ejecución del plan de Dios y descubrir que la historia no se había escapado de la mano de Dios. Todo era conforme con lo que Jesús había previsto y anunciado en el discurso apocalíptico. Tomando nota de todas estas señales, espero que hayas tomado nota en tu cuaderno, vamos a seguir con el paso siguiente. Segundo paso, la meditación. ¿Qué me dice el texto que acabo de repasar, que acabo de estudiar sus detalles? ¿Qué me dice a mí ese texto? Vamos a tratar de extraer el mensaje que podemos traer a nuestra vida, a mi situación actual, sabiendo que ya todas estas cosas han pasado 2000 años. Eh, Muchas de estas cosas se han venido repitiendo a lo largo de la historia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que puedo sacar de este texto? Voy a irlo haciendo contigo, voy a irte compartiendo algunos tips que he utilizado para mi meditación para que tú puedas sacar la tuya propia. Comencemos. Aquí tengo los tres aspectos. El primero de ellos, ponderaban la solidez del templo. Me gusta esta frase que dice que tu único vicio sea salir adelante. Hay gente, hermanos, que es imparable, que se propone metas en la vida y nada ni nadie los hace desistir. Yo soy una de ellas. Solo cuando se encuentra una pasión, es ella la que da fuerzas y levanta y da solidez al proyecto de vida que uno quiere alcanzar. Entonces preguntémonos, ¿qué tan sólido está el proyecto de vida que yo me tracé? Llámese matrimonio, llámese mi carrera, llámese mi trabajo, llámese mi apostolado, llámese mi matrimonio. ¿Qué tan sólida está mi vida espiritual? ¿Es Jesús mi mayor proyecto de vida? Es decir, ¿tengo a Jesús en el centro de mi proyecto de vida? ¿Lo involucro en mi proyecto de vida? Segundo aspecto, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal? Tantos profetas de desaventuras tratan de convencer y lograr adeptos. ¿Cuánta gente eh, cuánta gente acuden a videntes o los ven por televisión y le cuentan sus problemas, sus desaventuras y le piden consejos? ¿Acaso no hemos visto y no seguimos viendo eso por la televisión, por las redes sociales? ¿Verdad que lo vemos a cada momento? La gente buscando videntes. Otros predican con firmeza lo inminente del día final e invitan a construir refugios en las montañas, almacenar
provisiones porque llega el día de la oscuridad. ¿No han escuchado eso? Almacenen velas, comida, agua, porque vendrán 3 días de oscuridad. ¿No han escuchado eso? Yo me he cansado de escucharlo. Y nos dicen, cuídense de que nadie los engañe. Eso nos dice Jesús, cuídense de que nadie los engañe, nos dice su palabra. Solo Dios Padre conoce el día, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles. Lo más cierto es que un día nos iremos. Lo más cierto es que un día nos llamará el Señor. Lo importante no es saber el día, lo importante es estar preparado, es estar preparada. Entonces, ¿cómo puedo yo evaluarme en este aspecto? ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparada? ¿Estoy trabajando en mi preparación? Tercer aspecto, que no nos domine el pánico. ¿Qué es el pánico? El pánico es el miedo y el terror intenso de una situación traumática. En un estado de tribulación nunca es posible hacer una buena decisión. De hecho, las decisiones no se deben tomar en momentos de tempestad, de tribulación. La persona que pone en Dios su confianza, todo lo espera de Él. Y si en su vida hace experiencia de su amor, nada que venga de Él será para mal. Preguntémonos, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué sufro de ansiedades? Las ansiedades me atacan en la vida por miedos, por inseguridades, porque no sé qué es lo que puede pasar, estoy ansiosa de saber, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Vamos a practicar y a pedir el don de la confianza total en Dios. ¿Qué te parece? Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese don, ese regalo de la confianza total en Él. Y decirle, Jesús, en ti confío. Cuando me ataquen esos momentos de ansiedad y de miedo, Jesús, en ti confío. Cuando me asalten esos pensamientos de terror, Jesús, en ti confío. Cuando me ataque la incertidumbre de lo que puede pasar, Jesús, en ti confío. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabo de meditar? Le vamos a responder al Señor con una oración. Te voy a presentar la mía, te la voy a compartir. Y luego espero que tú hagas también la tuya, la anotes en tu cuaderno espiritual y también la compartas aquí abajo en la casilla de comentarios. Oremos. Padre bueno, dame la gracia de que mi decisión de seguirte sea más sólida cada vez. Haz sólidos los matrimonios, haz sólida mi fe, que mi vida no se rija por el miedo y que te sepa seguir solo por amor y confianza infinita en tu misericordia que es eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, llegamos a la contemplación. Y es momento de preguntarnos qué me hace sentir y ver el texto. Y yo me quedaría repitiendo en silencio y en mi mente esta frase, Jesús, en ti confío. Y me quedo contemplando a Jesús. Le deposito todos mis miedos, le entrego todo lo que me bloquea la confianza
que debo tener en Él. Se la entrego a Jesús en este momento de contemplación. Me dispongo a descansar en Él, a depositar en Él todas mis preocupaciones. Vamos entonces y te invito a permanecer en silencio unos momentos, dejando que esta palabra de Dios que hemos meditado y orado resuene en nuestro corazón. Sintámonos acompañados por su amor que nos envuelve en una gran paz. Quinto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Es momento de preguntarnos a qué nos está invitando Jesús con este Evangelio de hoy. Y prácticamente es una invitación a revisar mi proyecto de vida. ¿Cómo está mi proyecto de vida en cuanto a incluir a Jesús en él? A incluir ese plan de Dios que está ya hecho para mi vida. Cuando yo me separo del plan que Dios tiene para mí, me ataca la inseguridad, los miedos, me caigo, me tropiezo, fracaso. Cuando estoy en el centro del plan de Dios y lo abrazo, siento paz, siento tranquilidad. Entonces el propósito para mí es revisar cómo está mi plan de vida. En esa realización del plan de vida que tengo trazado y quiero involucrar a Dios allí, orar con Él, decirle, Señor, toma el control de mi plan de vida y que se haga tu voluntad y no la mía. Revisar hacia dónde se dirige ese plan de vida y poner toda mi confianza en que Dios me va a llevar a un feliz término dentro de ese proyecto de vida para que un día, cuando llegue el encuentro con Él, esté totalmente preparada. Entonces, hoy me invita el Señor a revisar cómo está ese edificio de mi fe, ese edificio del proyecto espiritual que, que llevo adelante día a día. ¿A qué te está invitando a ti? ¿A qué te está invitando Jesús con esta palabra? Es una llamada a hacer una revisión, ¿sí? ¿A qué te invita? Te leo en los comentarios. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy, esperando que haya sido de mucha utilidad para ti, como lo ha sido para mí. Esta lección divina de hoy nos debe llevar a profundizar en ese camino al cual Dios nos llama, ese camino espiritual que nos lleva día a día a la conversión y a estar preparados y preparadas para ese encuentro con Él, sino que es la vida. La vida no puede ser la construcción de cosas materiales, de logros y éxitos materiales. No puede ser solo eso. Eso es por añadidura, pero la vida tiene una finalidad y es trabajar en mi interior para poder alcanzar esa vida con Dios. Ya desde ya. No para cuando parta de este mundo, sino desde ya ese reino de Dios se haga presente en mi vida. Y próximamente vamos a comenzar el domingo próximo el Adviento. ¿Y a qué nos va a invitar Jesús? A que trabajemos nuestro corazón. Por ahí está la encíclica del Papa que dentro de unos días les presentaré un video sobre esta nueva encíclica, sobre el corazón, el corazón. Qué importante trabajar nuestro corazón. Entonces, hermanos y hermanas, sin más que alargarme, quiero dejarlos
con esa reflexión. Recuerda compartir el video entre tus amistades y familiares y en tus redes sociales. Dame el me gusta, apóyame con un me gusta que no te cuesta nada. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comenta. Comenta para que hagamos un intercambio de ideas. Gracias por haber estado conmigo. Le decimos a nuestra Madre, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.